10 de la mañana, 21 grados, está subiendo la temperatura, se siente el calorcito ya, ¿eh? Va a estar lindo para estar a la tarde hoy. Re lindo. ¿Vos que querías primavera, Mariela? Sí, pero se me va... verano. Bueno, si ponele que hoy va a ser primavera, ya después se me va a ir unos cuantos grados arriba la semana. No hubo término medio. Fue por eso que te digo, por eso que te digo, no tengo primavera. Se me robaron la primavera. No. Que no nos roben la primavera, bien. No, ya estaríamos al horno, bueno, se nos ha robado hasta la primavera. Pero bueno, lo dice Teresa Parodi. Hoy en nuestra columna de historia vamos a hablar de la mano, obviamente, de Sol Rodríguez y nos vamos a sumergir en un tema que de alguna forma despierta recuerdos de infancia. Son las figuritas, ¿no? Esos como pequeños pedazos de papel o de vinilo. ¡Qué lindo! Que coleccionábamos con pasión. No son los Eso era una infancia. Pero son testigos de nuestra cultura, son testigos de nuestros ídolos, además, y de la historia que vivimos. Así que desde los álbumes de fútbol que nos hacían esperar semanas para poder completar, la tarántula, hasta las figuritas de la serie, las películas, los personajes, todo. Y todas, absolutamente todas, eran muy lindas. Así que hoy vamos a recorrer este camino a través de anécdotas, de curiosidades y, ¿por qué no?, de secretos también. Exactamente, ¿cómo están? Para desdramatizar todas estas semanas previas que veníamos con las historias de las muertes, de lo trágico, de Dorrego, el fusilamiento, y que no sé qué, y la valle, y la mar en coche. Hablemos de algo hoy lindo. Vamos a ver una cuestión un poquitito más naif, pero también muy filosófica. En este sentido, yo siempre me pregunto por qué algo tan sencillo como la figurita, que es una estampita impresa, genera tanto y persiste tanto en el tiempo, porque justamente a mí me gusta hablar de estas persistencias, y hoy en día siguen estando mis estudiantes con las figuritas. Gianiche, el kiosco de Gianiche se sigue trabajando. Yo creo que si vas a lo de Gianice y le vas y pedís figuritas de Sarakey o figuritas de Frutillita, las tiene todavía, con el sobrecito súper amarillo, porque ya está de colorido, pero las tiene. ¿Podés creerlo? Y digo, ¿qué despierta, no? Yo a veces pienso en hablar como la vida es como, siempre digo, que después Forrest Gump me lo robó, no quiero decir, ¿no? Pero que la vida, yo siempre decía, es como una bolsa de surtido de estas marcas, Terrabú o va. Después Forrest Gump dijo, la vida es una caja de bombones, ¿no? Pero bueno, un poco así. Y también, ¿qué pasa con la vida? Verla como una especie de álbum de figuritas. ¿Qué encanto hay en ello, no? ¿Por qué nos sigue fascinando algo tan simple, tan redituable? ¿Qué es el tema de completar algo, ¿no? De que algo siempre, que nos falte algo, o coleccionar también, para los que somos coleccionistas, para los medio obsesivos, es bárbaro, porque siempre está esta idea de que siempre me falta algo y siempre tengo que completar algo. También está el tema de las figuritas repetidas, cuando uno dice, esta figurita repetida, ¿cómo lo podemos siempre aplicar a nuestra vida, ¿no? La figurita difícil también es otro tema. Van cambiando. Siempre hay una figurita difícil. Sí, van cambiando los personajes, pero sigue siendo el mismo método. El mismo método. Incluso hay virtuales ahora, porque también. Ay, no sabía eso. Sí, se compran figuritas. El Mundial último, el de FIFA. Qué loco. También había posibilidad de que sea virtual. Sí, porque además, si uno se pone a pensar, también las figuritas reflejan la propaganda de una época y también los cambios culturales de un país. Exacto, ¿no? bueno, van reflejando todo. Es que la figurita tiene varios usos. Podemos pensarla como para los coleccionistas, para jugar, porque acuérdense que se jugaba la figu, ¿no? Sí. Se jugaba y se cambiaba y se ganaba la figurita. Totalmente. Ahora vamos a hablar de los distintos juegos que había con la figurita. Y también un medio de socialización, ¿no? Porque te hacía socializar con otro para cambiarla, porque vos tenías, dame esta que yo no la tengo, por eso late, 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 la tengo o no la tengo, ¿no? Era como noche, no sé si la tengo. El tema del momento de abrir, ese para mí es el momento. Después, una vez que ya se abren los paquetes, ya está. Bueno, pasó con el mundial anterior, te agarrabas cada el de Qatar, era a ver si te tocaba. Antes, cuando tienes el sobre, ¿cuál? Sin abrir, cualquier sobre. Sin abrir, ese momento en que uno dice, ¿qué me va a tocar? ¿Y a quién tengo ahí? Bueno, el año pasado, cuando el mundial era a ver quién le tocaba a Messi.
Claro, Messi era la figurita, difícil. Todos posteaban, ay, me tocó Messi en el sobrecito. ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, cerquita del siglo XIX, fines del siglo XVIII, fines del siglo XIX, siempre medio asociado a una cuestión publicitaria o a una cuestión de marketing, ¿no? Las primeras fueron en 1867, era de la litográfica Bonnard, francesa, que dijeron, vamos a promocionar la muestra de París, la primera gran muestra de París, y vamos a hacer figuritas sobre los stands, ¿no? Algo también muy naif, ¿no? ¿Quién iba a coleccionar eso? Pero bueno, parece que el tema era tenerla y esta idea de que hacer valioso algo que no lo es, ¿no? Como, ¿qué vale? Una figurita. Es como un poco la idea del dinero, ¿no? Claro. ¿Qué vale el dinero? El papel, no. Vale una figurita impresa millones, ¿no? Después y ahí empezó las técnicas estas de marketing para publicitar cigarrillos, chocolatines. Una de las primeras fue de la compañía, de Águila, ¿no? O de Nestlé también. Y los primeros álbumes tenían esta cuestión de esa época de empezar a contar cómo era la ciencia o las razas humanas, por ejemplo. La primera era razas humanas, entonces estaba el blanco, el pigmeo, el amarillo, medio como hablábamos el otro día con lo de las razas. Sí, y todo. tremendo. Y obviamente que decían que el que ganaba, que completaba más de 100, se ganaba un carnet con su imagen y un pase gratis a los cines una vez por mes, por ejemplo, ¿no? Era como que todo tenía... Si se completaba, estaba el tema sí, tenías un premio. El estímulo de que te ganabas, ¿no? Después estaban los de Nestlé, muchos ya dijimos en cigarrillos, para hombres le venía la figurita que quizás se la daba a su hijo, ¿no? Entonces ahí el niño decía, tráeme más figuritas, papi, y el padre a comprar más cigarrillos, ¿no? Ay, Dios, claro. Es como, bueno, si el pibe me lo pide, tengo que comprar cigarrillos. No le puedo decir que no, nene. Bueno, ¿se acuerdan esta idea de estas promos, no? Que en nuestra época era el vaso de la Coca-Cola o el vaso con la pantera rosa. Pero era juntando las tapitas. Ay, qué cosa, qué lindo, qué maravilloso que era. Premio, ¿no? O la Dánica, no sé si se acuerdan. Sí, también. La margarina Dánica sí. O la que fuera, que en la tapa estaba, qué sé yo. Sí, vos tenías que abrir y tenías ahí. El hombre araña. Entonces se recortaba también y los había chicles. álbumes de figuritas. Bueno, sí, de esos hay que tirar para... ¿Cómo se mueven masas, Exactamente. Bueno, ¿no? Los chocolatines Piraña, había una serie miscelánea también que tenía de fútbol, de artistas nacionales, de caballos de carrera, de santos y de vírgenes, o sea, de próceres. O sea, hoy tendríamos Dorrego, Lavalle, Liniers, todos en figuritas. ¡Me muero! Y en los de Nestlé, por ejemplo, que se llamaba Maravillas del Mundo, había ciencia, animales, máquinas... había frases, entonces vos tenías el álbum y decía, compre el chocolate Nestlé, todos los días la leche es más rica. Entonces, me muero. Se venden tantas cantidades de granos de los eslogans, todo, y todo, claro, era publicitario. Publicidad. En nuestra época, cuando yo era chica, estaba el mundo natural, no sé si se acuerdan, y ahí linkeamos con la tarántula, porque la tarántula era la figurita difícil del álbum Mundo Natural. Nosotros juntábamos zapallo, ponele, frutilla, porque estaba el mundo natural, era animales y hortalizas. Y ¿qué otra infancia que teníamos? La figurita, ahora tenés el zapallo, no, tengo la batata. Bueno, y a mí me tocó la zanahoria, claro, la tarántula, la berenjena. Ponerle un poco de punch. Haya una tarántula, un lagarto, algo que sea un poco más sórdido, no tan cándido como un zapallo. Éramos tan una yarará, una buena víbora, diría Lelutier. Sí. En 1968, un álbum que lo dibujó Jorge de los Ríos haciendo caricaturas de personajes del fútbol. Se llamó Cracks del Fútbol y fue fundada por un ex Racing llamado Alberto Gutiérrez, donde había de todo, porque también estaba la figurita y después el suplemento o el perfil, o sea, una cosa que no era la figurita, pero que era más atractivo. Uh-huh. Y eso se cambiaba por una canchita para armar, con 2 pelotitas así y 2 palitos como para... Tipo metegol, claro, pero... como si fuese un metegol.
Las de figuritas de brillito, ¿se acuerdan estas de nuestras abuelas? Que Amé. eran como algunas troqueladillas y tenían unos brillitos. Mi mamá tenía unos yo sí. Yo sí la llegué, tuve la suerte de llegar a... Aparte tenía... el álbum era una cosa así. Sí. Era así, lleno de figuritas, era así de ancho y así de grande. Mami tenía de esas y las había guardado y yo las... No, eran tremendas. Después había de todo, como dice... Eugenia, de todo era figuriteable, todo desde Disney hasta King Kong, hasta García Ferré, hasta El Chavo, Caperucita Roja, Mary Poppins, lo que quisieras. Hasta que llegó, a ver qué valor agregado le damos a todo esto, y no sé si se acuerdan de las figuritas Cromi. A ver si se acuerdan, cartas Cromi, figuritas Cromi, con la famosa Frutillita. Sí. Frutillita inauguró un periodo de la figurita perfumada. Las perfumadas. Ay, cierto. La figurita perfumada. Y la historia de Cromi es bastante curiosa porque era una fábrica que era de Stanislavski, que eran dos hermanos, que eran los Stani. ¿Se acuerdan los Stani? Los caramelos. Sí. Contrataron a un dibujante que se apellidaba, a ver si lo tengo por acá, nunca me lo acuerdo. Bueno, no importa, después lo vamos a buscar. Le dijeron si no podían, porque uno de los ilustradores, empieza con G, ahora no me acuerdo, ya había dibujado al pibe Bazooka. Trabajaba para Stani. ¿Te acordás? Entonces, el pibe Bazooka. Esa idea de, ¿se acuerdan el chicle que venía el chiste? Sí, el y abajo chiste, el horoscopillo. Sí. Y el pibe Bazooka lo había dibujado este señor que era Gam, no sé cuánto, que trabajaba con su hijo Galdamer. Entonces, Stanislavski compró Cromi, que era una empresa que ya existía estadounidense, que Frutillitas también ya existía, pero existía para tarjetas postales, papeles de carta. Acá lo hicieron figurita y lo hicieron un boom, porque la frutillita nuestra es nuestra, no es la misma que está en Estados Unidos. La dibujó este hombre. ¿Te animás a dibujarla? Sí, hermosa aparte. Sí, me animo. Y no solamente fue figuritas, empezó como figuritas, pero después hicieron desde series de televisión, muñequitas, papeles de carta, todo, y eso abrió la puerta a que Cromi fuese por antonomasia la empresa de figuritas. Se abrió de Stani, ya no era más con esta idea de chocolatines o vender otra cosa, sino que empezó la idea de figuritas solo por figurita, ¿no? Una empresa que se dedicaba a eso, y empezaron a hacer figuritas de lo que se les antojara, que obviamente esta empresa tuvo mucho éxito hasta los 90, que empezó, parece que se creció mucho más de lo que realmente podía crecer, que es lo que le pasa a muchas empresas, que se van de mambo, de crecimiento, y llega un momento en que el país no acompaña, entonces ahí empieza el tema y más nuestro país, ¿no? Que más nuestro ISPA. Claro. Y además empezó el furor Panini, que son las figuritas. Las Panini, sí, las que ahora están en vigencia. Que son más que nada relacionadas con el mundial, con los partidos de fútbol. Sí. Y que eso fue como también una multinacional que copó todo. Entonces, en los 90 cierra esta casa Cromi, la famosa de la C. Después, como dijimos, había álbumes de todo tipo, de todo, lo que quieran. Después piensen si se acuerdan alguno que hayan tenido ustedes, ¿no? Pero quiero hablar de uno que capaz que Marce se acuerda. Que yo no me acuerdo de qué editorial era, pero tuve La Sirenita, por ejemplo. Bueno, eso. Claro, vos sos muy millennial. Y bueno. Me encanta. Yo tuve de ET. ¿En serio? Y después todo este mundo. Aparte era el tema de la plasticola. Un pegote. Sí. Porque en mi época no era el sticker, no tenía la pegatina. Ahora mi hija tiene la de las K-pop. Claro, sigue viendo. Ahora tiene con K-pop. Claro. Y Margarita, quiere Margarita, y también y que Hello Kitty y todas esas sigue cosas. Viendo, sí, sigue viendo. Es curioso. Sí. Hubo en los 80 también, en nuestra infancia, Eugenia, unos muy, muy curiosos, y acá decimos qué linda época donde no se pagaban derechos por nada. Nada. Entonces cada uno podía hacer el álbum que divertido. Quisiera. Qué mundo divertido. Surgieron las figuritas Grand Match, que eran más que nada para varones, porque era de la de los varones, pero a mí me encantaban, porque eran del 82, ¿no? Eran todos los equipos de fútbol de la liga de esa época, y cada formación era un personaje de Disney, de Hanna-Barbera, de la televisión, Minguito, ahora les voy a decir, y se doblaban en dos,
y uno los podía parar, porque también el premio era una canchita, y jugar así. Pero el tema es que se cambiaban, ¿viste? Había un juego que era, no sé, la tapadita. La tapadita, sí, que se lo dabas vuelta y la cambiabas, sí. Si decían que si comprabas no sé cuántos y llenabas el álbum, te daban también una canchita de fútbol. Pero lo más curioso de esto es que, por ejemplo, encontrábamos, personajes como decimos de Marvel, de Hanna-Barbera, de Disney, de lo que fuera. Por ejemplo, estaba el increíble Hulk, que era de River, o el hombre araña también. Y cada uno quería saber, a ver, qué le toca en su formación, ¿no? Estaba Benny Hill, ponele, estaba Benny Hill, estaba de todo, podía ver hasta el padre de Milei. Con Dorito, era el padre, el abuelo de Milei. Las formaciones eran muy cómicas, estaban dibujados por Félix Saborido, que él decía que él, lo que viniera, el chico le decía, che, papá, está, no sé, Ben 10, no era la época de Ben 10, pero ponele que te dibujo a Ben 10 con la camiseta de, qué sé yo, Mandiyú, que era un club de fútbol de la época. Muero. Además de los conocidos de River, Boca, Independiente, Racing, estaban estos. Loma Negra, que era el de Amalita Fortabat. Deportivo Roca, San Martín de Mendoza, All Boys de La Pampa, porque eran los que competían en esa época. En ese momento, en la claro. Liga. Chaco Forever, Guaraní Antonio Franco de Misiones, Cipolletti, Huracán de Corrientes y San Lorenzo de Mar del Plata. El Tato Bores era el árbitro, por ejemplo. ¡Jodeme! Por ser estaba Don Mateo, Don Mateo era el lineman. La peluquería de Don Mateo. La peluquería de Don Mateo, y después, por ejemplo, les digo una formación. Creación de Gerardo Sofovich. Para que nos pensemos. Loma Negra tenía La Momia, Benito de Don Gato, D'Artagnan, la tortuga. Isidorito con zapatos. O sea, no tenía zapatillas. Isidorito. Me muero, no. Tierno doy una. Gaby, de Gaby Fofú y Miliki. Gasparín, Piantadino, que era uno más antiguo. El Lobo Feroz de Disney. Y tenía el Bardo el 11, que no sé quién era, por eso había como un cocoliche de personajes. Y vamos a ver Boca y River, cuál era la formación para nosotros que estamos. ¿Vos, Eugenia, de qué sos? River. Ah, bueno, ustedes tenían el Pato Lucas de arquero. Tenían a Paturuzú, a Bugs Bunny, a Popeye, al mono relojero, a Spider-Man, al gallo Claudio, ¡la bola, chico! a Olaf, al Linchera, que no sé quién sería el Linchera, uno de la época de mi padre, y a Elmer y a Hulk. O sea, tenían el increíble Hulk. Lo teníamos a Hulk, chicos, ojo. Gran equipo el de River. Exacto. Y Boca tenía a Vichy Loki. Ahí hubo un problema de pases, me parece que ahí no. A Upa, Upa de Paturuzú también medio complicado. El hombre de piedra, estábamos complicados, sería gallina para mí. ¿Viste? Teníamos a Capicúa y Teodoro, a Loquillo, a Milito, mira el pájaro loco, Loquillo. a Batman, a Inodoro Pereira, a Don Nicola y a Silvestre. O sea, horrible, horrible el equipo horrible, el nuestro mejor. Solamente nos dio el pase para comprar a Batman. Bueno, pero eso es lo que estoy diciendo, que qué locura más allá de esta. Y el técnico era Gallardo. El técnico, bueno, no empecemos. La momia. Para Napoleón. Pero ¿de qué nos habla esto de que no había derechos? Entonces se podía poner cualquier cosa. Eso, no tenías que pagar derecho de nada. Qué lindo momento. Bueno, en una época cuando yo era chica había las figuritas eran, ¿se acuerdan la chapita de abajo de la gaseosa? Había un plastiquito impreso y había que despegarlo y también de los mundiales. Yo me acuerdo que tenía uno y pegar eso y tenía un olor a Coca-Cola el álbum, porque claro, era de Coca o de cualquier bebida. Y también, o sea, y el ingenio acá lo que tiene es que también, yo supongo que uno siempre quiere encontrar en el argentino, ¿no? Este ingenio, estas maneras de rebuscársela, que seguramente son universales, pero nosotros estoy segura que le dábamos muchísimas más, no sé, ese toque argentino más de la creatividad. Sí. Y bueno, volviendo a esto de lo que nos... de lo que nos... ¿Por qué tan importante esta figurita? Decimos esto, ¿no? El tema de la búsqueda, buscar, ¿no? Buscar todo el tiempo... completar algo, ¿no? Que debe ser algo humano, que también el tema del coleccionista, pero no somos todos coleccionistas, pero la figurita, todos queremos llegar a completar algo, esto, sociabilizar con alguien, como decíamos. Tiene que ver con la competencia y el consumo. También la competencia, el consumo también. El consumo 100%, pues ellos nos manejan como claro, monadas. eso en cuanto a, yo digo, ¿por qué
uno lo quiere comprar, ¿no? Porque el consumo entendiendo te lo meten en la cabeza. Claro, sí. Pero acuérdense que las figuritas, también no había publicidad de álbumes de figuritas en la tele. No, era todo pero era boca en boca. Boca a boca. No, era, ay, tenés un álbum, yo quiero, ¿dónde lo estaba compras? pensado, chicas, para que sea todo. Sí, y aparte, sí. teníamos esto de que también la Era tan faltante, sano. ¿no? Hasta hace poco estaba el tema de, che, ¿conseguiste el álbum de la última del Mundial? Sí, era No, imposible. ahí faltan, sí. y yo veía a la gente, las madres. Panini tuvo que hacer una reimpresión porque no se conseguían álbumes. Yo veía a la Ahora vamos a madre- ver qué pasa el año que viene. porque también Madres ya están pobres, empezando. como señoras así como esperando lo de Gianiche. Yo digo, y vino el álbum y el nenito ahí esperando en la puerta como diciendo, era un Los tema. sábados fue van a realmente cambiar un las tema. figuritas, las que tienen repetidas por las que no tienen. Además, a lo largo de la historia hubo, por ejemplo, figuritas que decían que te traían suerte, ¿no? Entonces, bueno. por ejemplo, sí, decía, es la en típica. los años 80, por ejemplo, la figurita del arquero, si vos te la sacabas, atajabas mejor. Ah, Después, por ejemplo, dicen ¿ves? que hay un álbum que fue clave. Que Dame fue, la del Dibu Martínez a mí. claro, que fue como transversal o fue un punto de inflexión que fue en el año 2014. Ajá. ¿Por qué? Porque decía que en este año el álbum que logró captar las dos generaciones, padres e hijos. ahí está, Entonces, claro. los padres y Claro. los hijos tenían un solo álbum Claro, y entre los dos exactamente. querían completar el álbum. Bueno, Exacto. Santiago y Felipe el año pasado, el año del Mundial, hicieron eso. Feli era más chiquito, Ujú. pero Santiago, con la excusa, Obvio. compró el álbum y entonces, mirá Feli, tengo esto, vamos. Claro. Es Pero era que, la excusa. Yo el otro día estaba pensando esto, ¿no? Cómo esta época tan cercana en los padres a los hijos, no en cuanto a edad, porque eso es lo mismo de antes, aunque, o sea, siempre hubo cercanía, antes más, ¿no? Entre padres e hijos a nivel que los tenían más jóvenes. Ahora quizás se amplió, los tenemos más de grandes, ¿no? Sí. Pero digo, el padre, yo el otro día veía un papá muy joven que estaba en el kiosco y claro, compraba él para el nene, ¿no? Entonces compraba él con los gustos que él tendría o que él querría. Entonces también esto cómo se van achicando esa Usan a brecha los de pibes consumo. para como vos decís. de pantalla. Claro, quería, y ahora, y saber las cosas que le compraba, yo decía, no, pobre chico, porque el nene estaba así como mirando, pero el padre, se vio unos chisitos de acá y estos pufitos. Yo decía, bueno, Hermano, no tuviste es como el infancia, sueño ¿verdad? del Que pibe, no claro, me y sí, y muchos chicos, Sí, es también, verdad. muchos chicos ya Es verdad. adultos, están cumpliendo esos sueños de lo que antes quizás no se podían comprar y ahora sí. Y con la figurita yo me acuerdo, cuando Simona era chica, mi hija, también, vamos a comprar figuritas, le decía yo. Claro. Y el álbum era de ella, pero la que quería abrir a ver si estaba... La ansiedad era tuya. era Claro, mía. y era ahí está la- tuya. Vos sabés que en el año, la figura de Pelé, la figurita de Pelé, que fue la figurita, y Maradona como la de también. Maradona, bueno, que fue del año 1958, Ujú, esa figurita se subastó en dólares. claro. Sí. Y sí, bueno, por eso digo... Bueno, vos sabés que Santiago, volviendo, completó el álbum del Mundial Italia 90, lo completó y era un premiazo y el tontín no lo cambió, lo tenemos en casa guardado. Y bueno, pero Claro. me parece que es mejor eso, porque... No, sí, olvídate, para no el lo momen- cambia para nada. Por eso, ¿eh? para el momento, capaz que le quedaba una pelota, pedorra. Sí, bueno, Claro. Y ahora, ya la Juan, pelota desaparece. Pero lo ese tiene, álbum- lo tiene guardado bajo 7 llaves, completo el de Italia 90. Sí, y yo creo que vale más a nivel económico eso, Sí. si él lo quisiese también, no conservar como un recuerdo, ¿no? No, olvídate Vale porque más para él porque, fue ese claro, mundial fue espectacular y Sí, más pero allá si de lo que quisiese vender también cotizaría Sí, para sí, los coleccionistas claro. que imagínate Claro. se lo sacan de las manos. En Claro. realidad, en cada etapa o en cada mundial o en cada venta de estos álbumes, ellos tratan de alguna forma de hacer cosas diferentes. Claro. Porque, por ejemplo, en los 90 pusieron la famosa figurita dorada, que no era oficial. Claro. Te la vendían algunos Ah. kioscos. Y entonces mucha gente, ¿qué hacía? Se la guardaba. Claro. No la cambiaba, pero se la guardaba. Claro, No te servía para nada. No, ¿eh? no importa, pero te la guardaba Claro. y capaz que en algún momento Está bueno eso, porque habla también de que quién junta las figuritas, ¿no? Somos personas distintas, entonces cada uno se va a tener un vínculo con la Claro, figurita. tal cual. Uno la va a juntar para revenderla o para cambiarla, Claro. a uno no le importa, y otro la va a juntar. Y otros, como yo, que era tremenda, no me importaba cambiar, quería tener
Mi hermana las tenía de la misma. En las cajitas de los bombones, mi hermana tenía guardada en esas cajas de bombones. Me acuerdo que yo se las hice pelota. Ay, no. Las encontré, te juro, me puteó en arameo y me correteó por toda mi casa. No sé cómo sigo viva, porque clalo, ella las guardaba. Se las hice de goma, chica. Ay, no, man. Y vos sabés que en el Mundial 78, que también fue furor, hubo una figurita imposible que fue la figura del Mundial 78, que ¿quién fue? ¿Kempes? Ay, mira. Claro, el que ganamos nosotros, sí, que el matador, qué bárbaro. Sí, no, y hay inclusive álbumes locales. Hay uno de Mar del Plata, por ejemplo, con la Liga de Mar del Plata, también. Y porque hay mucho coleccionista de esto y hay gente que se dedica y cuenta estas. Mirá si hacemos el álbum de Luján, ¿no? de la municipalidad. Sí, hoy, yo creo que hoy sería una idea, hoy lo podrían hacer posible con tantas cosas. Habría que hablar, ahora marca Luján, le podríamos plantear a Juan Redondo, a ver si quiere. Ana de Matos, claro, y lanzamos las figuritas. Claro, el cosito, el lorito, el pirulo. Pirulito de el de los pirulines. El de los pirulines. No, el del loro. No. Pirulo iba a la puerta de la escuela a vender cucurucho. Y pirulines. También pirulines. Claro. Pero la marca registrada era el cucurucho con dulce de leche y el cubanito. Exacto, pero también que iba a la puerta era normal. Sí, obvio. Compren. Y también era pirulines. También pirulines. Capaz que por eso le decían pirulo. También tiene que estar macera con el cucuruchón. El cachumba. Ese. Tiene que estar. Sí. La yoqueta había una que era tendríamos que hacer, che. Hay muchos personajes. Pero podríamos decirle un álbum de Luján. Sí. Estaría bueno. Ojo. Cherry, claro, dijiste el organito. Exacto, ese. Por favor, que quede registrado que salió la idea de acá. Si llegara a salir. Tenemos que. Si llega a salir esto, por favor, la marca registrada es nuestra idea. Así que el álbum de Luján. Lo podríamos proponer en el Consejo Deliberante para que lo aprueben. Sí. Compre, chicos, lloren. Lloren, chicos, lloren. Bueno, Sol, me encantó. No. Me hiciste revivir. Me voy a elegir a Nietzsche. Compra figurita. Corriendo. Las abrillantadas. Gracias, Sol. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Allí pasaba la columna de historia con Sol Rodríguez.